Nosotros tratamos de preservar, cuidar y establecer nuestro propio reino. Pero el reino de Dios no es nuestro reino. Es el reino de Dios que es, número uno, el reino de su Hijo. Y así comienza este pasaje de Isaías 9:7 hablándonos de que un niño nos es nacido y hijo nos es dado. No es mi reino, es el reino del Hijo. Cristo es la esperanza. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mi todo. El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el segundo episodio de una nueva serie titulada La Promesa del Reino. Estamos explorando las primeras palabras predicadas por Jesús según Mateo 3:2. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es este reino de Dios que se ha acercado en la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa y por qué debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio en el contexto del reino de Dios? Junto al pastor David Menéndez discutiremos las promesas del reino a través de los títulos que se le asignan al Mesías en Isaías 9:6. Hoy exploraremos cómo la promesa del reino se entrelaza con la figura central de Jesucristo, el Hijo dado a la humanidad, y cómo su soberanía es la piedra angular de este reino eterno. Discutiremos las malas interpretaciones comunes acerca del reino y cómo nuestra perspectiva debe ajustarse para ver a Cristo como el verdadero heredero y rey. Y además, vamos a abordar los desafíos que enfrentamos al intentar establecer nuestro propio reino y cómo solo a través de Jesús podemos enfrentar a los verdaderos enemigos: el pecado, la muerte y la condenación. Los enemigos del hombre se han proliferado desde que nosotros le dimos la espalda a Dios. Y nosotros creemos que podemos diseñar recursos propios para poder salvarnos, para poder librarnos de nuestros enemigos, para poder edificar nuestro propio destino y crear y levantar nuestro propio reino. Sí, otros dioses, otros reyes, por el temor, ¿verdad? Para tratar de resolver nuestra necesidad. Si tienes una Biblia, prepárate para usarla y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Uno de los pasajes más conocidos, que más se lee en la Navidad, es de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Este pasaje, como mencioné hace un momento, se lee casi siempre en la Navidad, pero hoy estamos leyéndolo después de Semana Santa, después del Domingo de Resurrección, después de un tiempo que hemos pasado pensando en la resurrección. Ahora vamos a hablar de este pasaje en el contexto de esta serie, La Promesa del Reino. Y para hablar de la promesa del reino tengo conmigo el pastor David Menéndez. Bienvenido, David. Amén. Vamos a hablar de este texto. David, tú has predicado acerca de esto recientemente, ¿no es cierto? Hay tanto aquí, ¿verdad? Que mirar, que poder aprender.
Y también hay muchas malas aplicaciones acerca del reino. Claro. Nos hemos tomado el tiempo para poder, en minucia, poder mirar a esta doctrina, esta enseñanza bíblica del reino de Dios. Bueno, David, yo creo que una buena manera de comenzar entonces es primero, vamos a definir otra vez, ya hablamos de esto ayer, pero vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos del reino de Dios. Sí, no creo que hemos ofrecido una definición formal necesariamente, pero creo que quedó claro de nuestro primer programa que el reino de Dios es el gobierno de Dios con el hombre, para poder morar, establecer su morada con el hombre y renovar todas las cosas y traer la bendición final que Dios ha querido para su creación. Amén. Es el gobierno, la autoridad, el dominio de Dios en y a través de su creación para su bendición final, pudiéramos decir. ¿Qué te parece esa definición? Me gusta la definición. ¿La adoptamos entonces? Adoptada. ¿Quién lo segunda? Ok. Bueno, David, me parece interesante que dijiste que hay malas aplicaciones. ¿Por qué no comenzamos antes de entrar en el estudio de Isaías y vamos a hablar acerca de cuáles son unas malas aplicaciones del reino de Dios? Ciertamente. Bueno, si pensamos en el contexto, ¿verdad?, del libro de Isaías, la nación se ha ido deteriorando, la nación de Israel se ha ido corrompiendo. Cada vez que esto sucede, era parte de las maldiciones del pacto mosaico, que los enemigos se levantarían contra ella, su vida, su integridad nacional peligraría. Y tenemos esas advertencias en el libro de Isaías, y sabemos que Isaías ya rompe con una amenaza, ¿verdad?, de Siria, de Israel, amenazando al reino de Judá. Y estas son realidades históricas que vivió el pueblo de Israel, pero si las podemos aplicar de alguna manera a nuestras vidas hoy, al que nos escucha. Sí. Los enemigos del hombre se han proliferado desde que nosotros le dimos la espalda a Dios. Y nosotros creemos que podemos diseñar recursos propios para poder salvarnos, para poder librarnos de nuestros enemigos, para poder edificar nuestro propio destino y crear y levantar nuestro propio reino. Esto le pasó a muchos reyes en Israel. En medio de peligros, de naciones extrañas, de enemigos exteriores, en vez de mirar la promesa de Dios de protección, de liberación, de confianza en Él, buscaban recursos propios. Sí. Recursos alrededor. Otros dioses. Otros reyes. Colaborar con naciones paganas. Sí. Por el temor, ¿verdad?, para tratar de resolver su necesidad en aquel momento. Así le pasó en un momento también al padre de la fe, Abraham. Cuando no recibía lo que Dios había prometido, trató de ayudar también a Dios. Yo creo que esa es una lección que podemos sacar a modo introductorio de este pasaje, que nosotros tratamos de preservar, cuidar y establecer nuestro propio reino. Pero el reino de Dios no es nuestro reino. Es el reino de Dios, que es, número uno, el reino de su Hijo. Y así comienza este pasaje de Isaías 9:7, hablándonos de que un niño nos es nacido y hijo nos es dado. No es mi reino, es el reino del Hijo. Es el reino de este niño encarnado. Es el reino de Emmanuel, que también tenemos la profecía en el capítulo anterior, en Isaías. En un momento de peligro, ¿verdad?, al pueblo le viene esta profecía de que van a ser un niño. Es el reino de la simiente prometida. Y tenemos que ver qué significa estas cosas, pero vale la pena empezar ahí. No es mi reino, no es mis recursos, no es mi propio, ¿verdad?, mi propia edificación y fuerza. El pasaje comienza hablándonos de este hijo y termina diciendo que el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Tremendo. Son como esas dos
cosas que vemos en el pasaje. Sirven como esos sujetalibros, ¿m?, a cada lado de este pasaje. Un hijo nos es nacido y el celo del Señor lo hará. No es el hijo que yo voy a proveer, no es el hijo de la carne. Este hijo que nos es dado no es uno cualquiera entre nosotros. Es una provisión de Dios. El reino es una provisión de Dios y es primero el reino del Hijo. Amén. Entonces, David, hemos dicho que es el reino de su Hijo, que el celo del Señor de los ejércitos hará esto. El niño nos ha nacido, el Hijo nos ha sido dado. Sí. Y entonces comienza diciendo, la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿A qué se refiere eso? Que el reino de Dios es el reino del Hijo, que significa que es el reino del heredero. En otras palabras, el reino de Dios que viene a la tierra, viene a estar Dios en su obra redentora, establece su reino y su dominio, lo va a desplegar y lo va a realizar a través de su Hijo, que es el heredero, es aquel que Él va a poner a la cabeza de todas las cosas. De ahí la idea de un rey. Es aquel que va a heredar este reino y lo va a heredar por virtud de quién es Él y de lo que Él va a realizar. Cristo vino para realizar una misión y la misión es muy importante, pero la misión es posible por virtud de quién es Él. Ahí tenemos que entonces pensar que Cristo es Dios hecho hombre, un hijo que es concebido en el vientre de la Virgen María, con una humanidad completa, pero es concebido del Espíritu Santo. Es la persona del Hijo eterno, del Hijo de Dios, que toma humanidad en el vientre de María. Y es este hombre Dios, que es el Hijo, que es el heredero, que es el rey, que va a llevar a cabo lo que el brazo de Jehová, el celo de Jehová, va a realizar para poder entregar el reino, entregarnos el reino, establecer su reino. Eso es la obra, tiene que ver, para poder hablar del reino, tenemos que quitar los ojos de nosotros y poner los ojos en Jesús. Y de ahí vienen esas falsas ideas que mencionaste al principio. Nosotros pensamos que es nuestro deber, es nuestra responsabilidad crear una sociedad mejor, crear un sistema de gobierno, ya sea este tipo o el otro tipo, para traer justicia, para establecer paz, para proveer para la gente. Y es... En muchos casos, bueno, es que no en muchos casos, en todos los casos es como una torre de Babel. Es un esfuerzo humano para lograr algo que solo Dios puede lograr en los hombres. Y es un instinto en el hombre que entendemos, porque el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios y es la corona de la creación. Amén. Si nosotros me viene en este momento a la mente, si puedes pensar conmigo, Dani, en Hebreos capítulo 2, cuando se cita ya el Salmo donde dice que es el hombre para que tengas de él memoria, el Hijo del Hombre para que lo visite. Le dice, le diste, lo pusiste a la cabeza de todas las cosas. Pero inmediatamente el escritor de Hebreos, que está trayendo un sermón cristocéntrico, está hablando del Hijo, refiere todas estas cosas que tienen que ver con el Hijo, con el hombre, con el hombre. El ser humano, con el ser humano, con el Adán, porque Dios creó con ese propósito de él junto a su creación y a través del hombre someter a todos los enemigos. Pero el primer Adán, el primer hombre, falló en ese llamado. Pero el último Adán va a tener éxito, va a lograr, y el placer y el favor del Señor va a prosperar en su mano. Y allá en Hebreos capítulo 2 dice, no vemos que las cosas estén sometidas al hombre, que es lo que Dios planeaba. Pero dice enseguida, pero vemos a Jesús. Amén. Pero vemos a Jesús coronado de honra y de gloria, gustando la muerte por todos nosotros, para vencer a nuestros enemigos.
Ahora, David, tengo que hacerte una pregunta para ayudarnos a dialogar aquí y pensar acerca de esto, porque hay personas que pueden oír lo que estamos hablando ahora y decir, bueno, pero ¿cómo es mejor la religión de Cristo si en el nombre de Cristo se han hecho tantas barbaridades, si en el nombre de la religión cristiana ha habido guerras y tantas cosas, tanta maldad, muerte, tortura, cosas que han pasado bajo la influencia o la dirección de personas religiosas? Y no estoy hablando, para que nadie me malinterprete, no estoy hablando de la Iglesia Católica. Todos los grupos cristianos han tenido algún momento en que han cometido este tipo de error. Sí. ¿Cómo es mejor? ¿Y por qué tal vez es eso una falsa interpretación de lo que es el reino de Dios? Bueno, yo creo que cuando los hombres y los cristianos dejamos de oír este llamado, este mandamiento peculiar de Hebreos, a poner los ojos en Jesús, a ver a Jesús, vamos a tener la tentación muy grande de querer nosotros derrotar a los enemigos con nuestras fuerzas, aún en el nombre de Jesús, de querer establecer el reino con nuestros recursos de una manera visible, externa, social, en un dominio, un mandato en la sociedad donde yo creo que puedo instaurar el reino, ¿verdad? Porque ahora yo tengo los recursos que Dios me ha dado y nos estamos moviendo un poquito adelante. Sí. Quizás, pero yo creo que este llamado es hacer una pausa, decir un momentico, antes de tú pensar en lo que tienes que hacer, primero recurre a Jesús y mira a aquel que es el rey, la cabeza, el capitán y el que va a lograr lo que nosotros no podemos hacer. ¿Y qué es lo que va a lograr Jesús? ¿De qué se trata la necesidad del reino? Es que hay enemigos más fuertes y más grandes que lo que nosotros podemos enfrentar. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, ¿quiénes son esos enemigos? ¿Quiénes son esos enemigos? Es muy importante pensar en esto. Antes de la caída, el enemigo era Satanás nada más. Satanás, la serpiente antigua, el adversario, el acusador. Creemos, y para los que nos escuchan, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién es Satanás? Es un ángel, una criatura muy exaltada, con un gran rol que Dios le dio al principio, pero que se rebeló contra Dios, quiso usurpar el lugar de Dios y junto a otros ángeles cayeron. Eso es lo que le llamamos demonios, principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Esos eran los enemigos primero. Pero cuando Adán peca y cae, los enemigos se multiplicaron. Ahora los enemigos ya no es Satanás, continúa siendo Satanás y sus demonios, pero el enemigo que se introdujo ahora, número 1, es el pecado. Número 2, como consecuencia del pecado, la muerte. Y número 3, de una manera más significativa y eterna, la muerte segunda, que es la condenación, la separación eterna de Dios. Pregunta ahora, si estos son los enemigos, ¿qué puede hacer el hombre para enfrentarlos y vencerlos? ¿De qué manera? ¿Cómo puede el hombre, si su naturaleza es pecar, dejar de pecar? ¿Y qué puede hacer el hombre en sus recursos o en sus actividades políticas, sociales y culturales para enfrentar a estos enemigos? Hay retos en la sociedad, retos educativos, retos económicos, retos políticos. Pudiéramos hablar de eso, claro. Pero cuando hablamos del reino de Dios y decimos el reino, se trata del reino del Hijo, que es el heredero, el rey. Por ende, estamos diciendo, es el único que puede enfrentar y derrotar a enemigos que son más grandes, más fuertes que lo que el hombre puede en su estado actual. David, entonces lo que estamos diciendo es que el centro, el punto de todo, es Cristo. Así mismo. Y ese es un tema
que repetimos y decimos una y otra vez aquí en el Faro de Redención. Cristo es el centro, es la supremacía de Cristo, es la autoridad de Cristo. Y David, yo creo que vamos a concluir esta conversación, pero creo que es importante resaltar para mi hermano que me está escuchando ahora. Ahí quizás estás en la mesa con tu familia, quizás estás sentado en tu auto o en algún lugar escuchando este programa y estás oyendo esto, la centralidad de Cristo, que este reino del que estamos hablando es el reino del Hijo de Dios y que es un reino que Dios lo va a establecer, lo ha establecido y al final lo establecerá completamente. Nosotros decimos de vez en cuando que vivimos en el ya y en el todavía no, ¿verdad? Sí. Ya tenemos el reino de Dios, ya está entre nosotros. Debemos tratar de eso próximamente. Sí, porque tenemos a Cristo, amén. Pero todavía no, todavía hay algo que falta y llegará un momento en que todos nos vamos a parar delante de Dios. Y yo quiero que escuches ahora, mi hermano. Tú puedes pararte delante de Dios como un hijo del reino o puedes pararte delante de Dios como un acusado delante del juez. Y la diferencia, lo que marca la diferencia es si conoces al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Así que hoy te invito, sin más demora, a poner tu fe en Jesucristo. Amén. Y si ya eres cristiano, escúchame, pon tus ojos en Cristo. Es fácil dejarte distraer por otras cosas, por la búsqueda de prosperidad, la búsqueda de una mejor situación. No, pon tu mirada en el Hijo de Dios, pon toda tu esperanza en Él. Si no eres creyente todavía, cree hoy, pon tu fe en Jesucristo, porque Él es el héroe de esta historia. Él es el único que te puede salvar, el único que puede marcar la diferencia, no solo en una mejoría en esta vida, sino para toda la eternidad. Pon tu fe en Cristo, que Él es un gran Salvador y es poderoso para salvar al más vil pecador, a la persona más lejos de Dios que puede estar. Él puede salvar si tan solo pones tu fe en Él. Créelo. Amén. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Hermano, al reflexionar sobre este pasaje de Isaías y la conversación que hemos compartido, te invito a considerar la magnitud del reino de Dios y cómo éste se centra en Jesucristo. No es un reino de poderes terrenales ni de conquistas humanas, sino un reino de amor, de sacrificio y de redención. En la cotidianidad de nuestras vidas, en medio de las luchas y las aspiraciones, es fácil perder de vista esta verdad eterna y esa esperanza que trasciende todo entendimiento humano. Te animo a que en la quietud de tu corazón busques este reino que no se construye con manos, sino que se recibe con un espíritu humilde y contrito. Que puedas descubrir en Jesús no solo al Rey prometido, sino al Salvador personal que te llama a una vida de plenitud y propósito en Él. Que tu fe se afiance en aquel que es capaz de transformar lo temporal en eterno y lo ordinario en divino. Hermano, que tu caminar sea guiado por la luz de Cristo y que tu vida refleje la gloria de su reino venidero. Oremos. Padre, te damos gracias porque Cristo es maravilloso. Te damos gracias porque no hay nadie como Él. Y hoy sabemos que este reino que es prometido es el reino del que es admirable, del que es digno de recibir toda honra, gloria y honor. Te pido ahora que tú traigas tu convencimiento, o sea, que tu Espíritu Santo obre en los corazones de los que están escuchando, Señor, para que confíen en Cristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Promesa del Reino. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.